Me llamo Dylan. No te diré exactamente cuántos años tengo, pero sí que estuve de vacaciones en la universidad allá por 1978. Sí, lo sé, soy viejo, ¿verdad? Pues créeme, lo siento cada día. Ahora sé que la mayor parte de vosotros no tendréis recuerdos de 1978. De hecho, la mayoría de vosotros probablemente ni siquiera habíais nacido. Así que dejadme que os hable del verano de 1978. Fue simultáneamente uno de los mejores momentos de mi vida y también uno de los más aterradores. Yo era del este de Tennessee. Había crecido como un granjero pobre con 7 hermanos, 4 hermanos y 3 hermanas. Éramos lo que solían llamar hijastros de escalera, ya sabes. Uno de nosotros nacía aproximadamente cada 2 años. Por supuesto, no nos alineábamos ni nos quedábamos quietos, excepto los domingos. Nos portábamos muy bien los domingos, cuando mamá nos azotaba con una rama del arce más cercano. Era pequeña, pero feroz, y supongo que tenía que serlo para cuidarnos a todos en medio de la nada. Mi padre, Pop, como le llamábamos, parecía estar siempre de nuevo en el trabajo. Supongo que era una situación obligada. Tenía que ganar suficiente dinero para mantener a su numerosa familia. En fin, antes de ponerme a hablar poéticamente de mi juventud, permítanme ir al grano. Éramos muy pobres. No conocía un camino en la vida que no incluyera trabajar duro y luchar aún más, solo para tener un poco de comida en la mesa. La mesa. Tuvimos malos tiempos en los que todos pasamos hambre. Hubo momentos en los que pensé que el invierno no acabaría nunca y que no volvería a estar caliente por muchas mantas que nos echáramos encima. Aquella vieja casa con corrientes de aire era fría como la teta de una bruja todos los inviernos. Si enfermábamos, que no era tan a menudo como podría pensarse, dadas las duras condiciones, no íbamos corriendo al médico. No, no había dinero para eso. Para curarnos, confiábamos en los conocimientos de mamá y en mucha suerte. Para nosotros, los granjeros, la escuela era casi opcional. Pero a mí me gustaba la escuela, a pesar de que se burlaban de mí implacablemente y no tenía comida para mi almuerzo. El 90% del tiempo, mi ropa estaba hecha harapos. No servían de mucho unos vaqueros nuevos cada año cuando ibas a trabajar en la granja. Y cuando llegué al 7º curso, ya detestaba las miradas de lástima de los profesores. A pesar de que era un estudiante muy bueno, me miraban con compasión porque era muy pobre. También me trataban de forma diferente. La mayor parte del tiempo me hablaban como si fuera un niño discapacitado. Algunas tardes me iba a casa y trabajaba detrás de una pala o una horca hasta la hora de acostarme para liberarme del estrés. Sin embargo, ya en 5º, comprendí que si alguna vez quería una vida diferente, una vida mejor, la escuela era mi billete. Así que seguí adelante. Aguanté los malos tiempos y me enfrenté al horror desesperado de ser el más pobre de los niños pobres, con la cabeza alta y los hombros erguidos. Yo era el único en aquel pueblo de mierda que sabía que no iba a ser pobre para siempre. Cuando me gradué en el instituto, mamá estaba agotada y más vieja de lo que era. Estaba orgullosa de mí por seguir en la escuela, aunque papá había perdido el interés por mí en mis estudios. En mi primer año, a menudo les decía a mis hermanos que yo era una causa perdida y que estaba decidida a socavar la única forma de vida que había conocido. A menudo se apresuraba a decirme que algún día me arrepentiría de haberle dado la espalda en la vida de la granja. Yo no le estaba dando la espalda ni a él ni a la granja, pero él no podía verlo, o tal vez no quería verlo. Mamá y mi hermana menor fueron la única familia que asistió a mi graduación. Trabajé duro, de verdad, y mantuve mi rumbo. Y en ese entonces, el dinero para ir a la universidad era casi imposible de conseguir. Pero había maneras de entrar si tenías las calificaciones. Y, bueno, yo tenía las notas. Me había pasado la vida asegurándome de tenerlas. Uno de mis profesores me ayudó, probablemente por lástima, a conseguir una beca. Y cuando fui a la universidad en Carolina del Norte, tenía una habitación, un trabajo
y la cabeza llena de sueños. 2 años después, estaba cansada, pero seguía entusiasmada por aprender, por encontrar una forma mejor de vivir. Mi manera iba a ser investigar y estudiar los pueblos de las gentes de las montañas Apalaches. Mi profesor me había dicho que la mejor manera de aprender de verdad sobre cualquier cosa era sumergirse en ella. Y así, en el verano de 1978, eso es justo lo que pensaba hacer durante mis vacaciones de verano. Volvería a casa, vería a algunos familiares durante unos días y me adentraría en las zonas menos transitadas de las montañas para vagabundear y aprender. Toda mi vida había sido una criatura curiosa. Mamá siempre me sacaba de lugares en los que no debería haber estado. Cuando era niño, la abuela lo llamaba curiosidad. El abuelo lo llamaba escupitajo e infierno en el cuerpo de un niño. Decía que yo era un santo terror. De niño, nunca sabía qué iba a desmontar o hasta qué madriguera de conejo iba a intentar arrastrarme. La abuela decía que yo era un tesoro, que mi curiosidad natural y mi energía significaban que era inteligente. Ojalá hubiera vivido para verme terminar el instituto. Pero entonces, la esperanza de vida era mucho menor que hoy. Los tiempos eran más duros, el mundo más frío y brutal en el campo que en cualquier otro lugar. Pero entiendan esto, ese ardiente deseo de aprender más, de saber más y de experimentar más, me causó el mayor horror de mi vida aquel año. Había una especie de pueblo en el estanque de la bandera que quería explorar. Siempre había oído hablar de la gente de allí arriba, pero solo había ido 2 veces, y ambas antes de cumplir los 10 años. El lugar me impresionó mucho de niño. Se llamaba el Tenedor del Diablo. Ahora es solo un nombre de carretera, pero entonces, Tenedor del Diablo era la comunidad en sí. No solo la carretera, aunque es solo unas pocas millas de la ciudad de Irwin. Flag Pond parece estar a días de distancia de la civilización cuando se sube la montaña por la pendiente cada vez más pronunciada de sus curvas. Si usted toma algunas de las curvas cerradas lo suficientemente rápido, te juro que you'd ser capaz de ver su propio culo va alrededor de la curva. La montaña se eleva empinada, creciendo desde el suelo, y un par de metros más allá de la acera, se eleva hacia el cielo y te hace sentir realmente pequeño. Te pone en tu sitio y en el lado izquierdo, durante la mayor parte del camino, hay una bajada hacia el río. La montaña está más lejos en ese lado, pero sigue elevándose y estás completamente rodeado de naturaleza. Incluso con la carretera asfaltada, parece que no haya pasado el tiempo. Conduje hasta la carretera y giré a la derecha con el corazón latiéndome un poco más deprisa. La bifurcación del diablo no solo parecía intocada por el tiempo y aislada, lo estaba. No había moteles ni habitaciones de alquiler en esa parte de la montaña, al menos no por aquel entonces. Pero me alegré de dormir en mi viejo vado. Al menos había menos corrientes de aire que en la casa donde crecí, y el asiento era más blando que mi cama. Y siendo verano, no tendría que preocuparme por pasar frío. Diablos, era joven y estaba listo para enfrentarme al mundo. La montaña crecía a ambos lados de la carretera, y sus escarpadas laderas estaban dentadas con enormes rocas. La mayoría de los pinos jack crecían cerca de las cimas, dando a las alturas un aspecto andrajoso y masticado. No eran los bordes suaves de las montañas verdes y azules de Irwin y el estanque de la bandera, que parecían un océano suavemente ondulado. No, nada en Tenedor del Diablo era suave o apacible, ni cuando yo era niño, ni cuando volví de adulto. La comunidad se extendía por la montaña a ambos lados de la carretera. Los vecinos tampoco estaban muy cerca unos de otros. Los patios estaban formados por peñascos y rocas inamovibles. Los pequeños campos de cultivo se veían interrumpidos por afloramientos, y las laderas de las montañas detrás de las casas presentaban cuevas, algunas solo pequeñas hendiduras, y otras tan grandes que nadie sabía exactamente hasta dónde llegaban bajo la montaña. Los tenderos vendían sus productos en una parte de su casa, y más arriba,
un garaje se había convertido en una especie de bar y asador del barrio. Fui allí primero para tantear la receptividad de los lugareños. En aquellos tiempos, a la gente de allí no le gustaban los forasteros. Un forastero era cualquiera que no hubiera crecido allí y que no viviera allí en ese momento. Y ya en los 90, la policía se negaba a cruzar el estanque de la bandera, incluso en patrullas rutinarias. Simplemente no era seguro. Y los lugareños se habían asegurado de que la policía supiera lo peligroso que era. ¿Sabes? No se sabe cuánta gente ha desaparecido de la faz de la tierra para nunca ser vista de nuevo en los alrededores de Flag Pond. No estaba allí para meter las narices en los asuntos personales de nadie o para provocar cualquier angustia. Solo quería hablar con gente dispuesta a enseñarme los alrededores, hablarme de la vida allí arriba y tal vez mostrarme algunas cosas de primera mano. El Pozo de Grasa. En mi opinión, era un nombre terrible para un restaurante o un asador. Sin embargo, aparqué el fuerte y salí a estirar las piernas. Allí solo había otro coche, un antiguo Studebaker Dictator de los años 30. Miré por las ventanillas al pasar junto al coche. Había fundas de asiento de punto de color rosa. Me reí un poco. Era un coche de mujer, sin duda. De los retrovisores laterales colgaban cintas de color rosa pálido en la barra que sujetaba los faros. Sobresalían porque el coche era de un tono más claro que el verde militar, el color más feo de la historia. La brisa, que parecía no amainar nunca, hacía ondear las cintas como si fueran pequeños brazos y manos, invitándome a acercarme. Antes de darme cuenta de que me acercaba, estaba a medio metro del retrovisor lateral, observando la extraña cinta. Alguien la había decorado con símbolos arcanos de un extremo a otro, y todas las cintas llevaban la misma escritura. Me pareció extraño, pero aquella gente vivía de forma diferente a nosotros, los de las tierras bajas. Seguramente tenían puntos de vista diferentes sobre la religión y el mundo en general. Así que lo dejé estar y seguí caminando hacia el Pozo de Grasa. Un hombre que llevaba un delantal manchado y una camiseta blanca. En peor estado que el delantal, me saludó con un gruñido y una inclinación de cabeza. Me miró de arriba abajo con desdén. Sacudió la cabeza y se dirigió a la cocina. Sabía que solo era porque yo era un forastero. Una anciana estaba sentada al fondo del pequeño comedor, en una mesa para dos. Murmuraba para sí misma y daba un bocado al pan. Sus ojos recorrieron la habitación con inquietud y su mirada apenas se detuvo cuando se posó en mí. Miró por la ventana mugrienta. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro y luego arrugó las cejas. Sacudió la cabeza. Murmuró: «No, no, no. No tienes por qué saberlo. Nada de eso. De todos modos, no te lo creerías. No sirve de nada». Su mirada revoloteó hacia mí y luego pasó de largo mientras volvía a su plato de pan. Con la encantadora sonrisa de Mima, me senté a su lado en la mesa, de cara a ella. Dejó de murmurar y mantuvo la cabeza vuelta hacia la ventana. Llevaba un gorro rosa de punto, aunque era pleno verano y hacía demasiado calor para llevarlo. Miré el Studebaker por la ventana y luego volví a mirarla a ella. Parecía demasiado vieja y frágil para conducir el coche. Al cabo de unos minutos, el cocinero salió y me preguntó qué quería. Pedí solo café, y luego, resoplando su disgusto, se dio la vuelta. Nadie se unió a la señora de la gorra rosa, y me intrigaba la idea de que aquella mujer condujera sola, así que tuve que averiguarlo. Esperé mi café y observé cómo la mujer comía trozo tras trozo de pan de maíz. Comía como si no hubiera comido en mucho tiempo, y por su delgada estatura, era fácil imaginárselo. No podía pesar más de 45 kilos completamente vestida y empapada. Mi café llegó varios minutos más tarde y solo estaba tibio. Demasiado para la hospitalidad sureña. Debía de escasear. Me bebí la mitad de la taza, armándome de valor para hablar con la mujer. Pero no quería ser descortés e interrumpir su comida. Volvió a murmurar y estaba a punto de rechazar con vehemencia
una invitación imaginaria cuando decidí dejarla en paz. Trozos de pan de maíz volaron de su boca mientras proclamaba: «No es bueno para ti». No. Sorprendido por su arrebato, bajé la vista hacia mi café. Se levantó bruscamente y su taza se estrelló contra el plato vacío. Levanté la vista cuando se acercó a mí y vi que llevaba un puñado de cintas rosa pálido con la misma inscripción. De una de ellas colgaba una llave. Su mano nudosa y envejecida se alzó, la agarró y tiró de la cinta por encima de su cabeza. Otras dos se engancharon y se soltaron, cayendo al suelo tras ella. Se detuvo ante mi mesa y me miró fijamente. Me quedé con los ojos muy abiertos y la miré fijamente. Justo cuando empezaba a disculparme sin más motivo que la mirada que me dirigía, levantó la llave. Con voz ronca y áspera, preguntó: «¿Quieres llevarme a casa, chico?». Tartamudeé, sin saber qué decir. ¿Era una loca que vagaba por las montañas recogiendo extraños? Algunos comportamientos ignorados por los lugareños parecían aterradoramente extraños a los forasteros. Yo lo sabía, pero ser el forastero y no saber cómo responder a tales acciones me tenía completamente perdido. Agitó violentamente la llave delante de mí. «Bueno, no tengo todo el día». Dejó caer la llave en mi regazo y se dirigió hacia la puerta. Recogí las dos cintas caídas y las agarré con la llave en la mano. Intenté preguntarle a la cocinera. Sabe cómo responder a la mujer, pero me fulminó con la mirada y se encogió de hombros. «Entras aquí como si tuvieras el mundo por montera, Sonny Jim, y te las apañas». Me quitó el dinero y ni siquiera me ofreció el cambio. Asintiendo, me dirigí al coche de la mujer. Se había subido al asiento del copiloto y estaba sentada al estilo Ramrod, con sus ojos oscuros que seguían lanzándose de un lado a otro, como si intentara verlo todo a la vez. Le tendí la mano e intenté devolverle las cintas y la llave, pero me ignoró. La miré, asombrado. Me pregunté si debía hacerlo, llevarla a casa. Era pequeña y no suponía ninguna amenaza para mí, aunque tuviera una pistola o un cuchillo e intentara matarme. Simplemente no podía verla teniendo éxito. Pero ¿sabes qué? Eso es lo que yo estaba allí, después de todo, para sumergirme en la vida cotidiana de las comunidades inexploradas de los Apalaches. Empecé a verlo como un regalo, incluso, ya sabes, una señal de que iba por el buen camino en la vida. Así que me puse al volante y arranqué el coche. «Tendrás que mostrarme el camino», le dije. Señaló la carretera. Vivía más arriba de la montaña. Por lo menos, esperaba que, si tenía demencia o algo así, yo acabara en otro estado. No sabía dónde terminaba la carretera. Era una aventura, pensé, aligerando un poco. Ahora, el Studebaker no llegaba ni a 32 km/h si lo empujaba con fuerza. Ridículo, realmente, pero me dio tiempo para disfrutar del paisaje. Unos 3 kilómetros más arriba, la mujer se volvió hacia mí, dirigiéndome esa mirada. «¿Quieres que te cuente historias sobre los viejos tiempos y las viejas costumbres de aquí arriba, verdad, Boyden?» Me quedé atónito, y finalmente asentí y le pregunté cómo lo sabía. «Bueno, no importa. Ibas a dormir en ese camión, pero no puedes. Te quedarás en mi casa mientras estés aquí. Te contaré todas las historias que quieras». Sonrió pícaramente y añadió: «Te enseñaré cosas que nunca has visto». No rechacé su invitación, pero tampoco la acepté. Señaló un camino de entrada a la derecha de la carretera, y yo metí el coche por un camino de tierra muy bacheado. No podía imaginarla conduciendo por allí, o conduciendo en absoluto, ni siquiera reduciendo la velocidad. Algunos de los baches de la carretera me hicieron crujir los dientes. Estaba sentada perfectamente recta y en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo. El camino de entrada era increíblemente largo, y pensé que nunca llegaría a ver la casa. Empecé a pensar que se había equivocado de carretera, que tal vez se trataba de un viejo camino forestal y no me servía de nada buscar su seguridad. Se quedó allí sentada como una maldita estatua, y entonces, por fin, apareció la casa.
surgiendo del paisaje a medida que subíamos por la colina. Era de estilo gótico, de 4 pisos, con un paseo de viudas a un lado. La parte trasera de la casa estaba muy cerca de la escarpada ladera de la montaña. El porche trasero estaba literalmente a solo 2 o 3 metros de la escarpada ladera de la montaña. Se bajó en cuanto pisé el freno y me hizo un gesto para que la siguiera. La alcancé e intenté darle las cintas y la llave de nuevo. Ella cogió la cinta de la llave, pero se la puso por encima de la cabeza, y luego me quitó las 2 cintas, y me hizo un gesto para que me agachara para ponérmelas, y en ese momento, bueno, me dejé llevar. Me dijo que eran para protegerme o algo así. ¿Protección de qué? Le pregunté al seguirla por los desvencijados escalones de madera del porche trasero. Se rió. «Ja, la universidad no te ha sentado nada bien, chico». Aquello me detuvo en seco al verla abrir la puerta y entrar. ¿Cómo demonios sabía que había ido a la universidad? Un poco asustado y mucho fascinado, me dirigí hacia la puerta. Antes de llegar, una ráfaga de aire helado me rodeó por la derecha. Me volví hacia la ladera de la montaña y vi la entrada de una cueva. No la había visto antes. Demonios, ni siquiera sé cómo no la vi. Era enorme. Otra ráfaga helada me despeinó. Un sonido grave, como una nota de carga en un órgano de iglesia, salió de la cueva. Se convirtió en un sonido casi lúgubre y se me erizaron los pelos del cuello y los brazos. En ese momento, golpearon la puerta y di un respingo, girando para ver a la mujer que estaba en el porche detrás de mí. Se movió más deprisa de lo que creía. El resplandor había desaparecido y sus ojos eran grandes y redondos, como asustados, mientras miraba hacia la cueva. Me cogió del brazo y me llevó a la cocina. Sobre la mesa había una taza de café caliente y un gran trozo de tarta de manzana. Me hizo un gesto y me dijo: «Come y bebe». «Te contaré una historia, chico». «¿Qué clase de historia?» Me senté con impaciencia mientras el estómago me rugía. La tarta olía deliciosa. Una historia más antigua que el tiempo, más antigua que nosotros y más antigua que el mundo. Me sonrió, pero la sonrisa me erizó la piel. Había algo más que un atisbo de locura en aquella expresión. Asentí y centré mi atención en la tarta y el café. Escuché cómo me contaba una historia de creación. No como la que todo el mundo ha oído, ya sabes, la de la Biblia. En su historia había un Dios de forma desconocida. Este Dios había vagado por el frío, oscuro e intemporal vacío. No había forma de medir la duración del tiempo, porque el tiempo no existía para este Dios. El Dios se aburrió y luego se cansó, y en el vacío solo había nada sin fin. Solo el Dios. Cayó en un letargo y soñó con la creación del universo. Aunque nosotros y todo lo que conocemos no somos más que proyecciones del sueño de ese Dios. Somos reales. Todo en el universo se hizo real simplemente por el sueño de este Dios adormecido. Ahora había dejado de comer y beber mientras me dejaba atrapar por los detalles de su historia. Había leído historias parecidas a la suya, pero no exactamente iguales. Había conocido brevemente las obras de H.P. Lovecraft en la universidad, pero no quise convertirme en un lector serio de su obra. Prefería la no ficción. La anciana dijo que el Dios a veces se inserta en su propio sueño. Reiteró varias veces que no era un Dios bueno. No era un anciano sereno y sabio con una barba ondulante, sino un brujo grotesco más allá de todo lo imaginable, cuyo mayor placer era provocar el caos y la destrucción. Solo para ver cómo lo llevaban sus creaciones, le dije que era una visión bastante oscura del mundo. Me reí entre dientes y me puse en pie, dispuesto a marcharme y preguntándome si tendría que volver andando hasta el pozo de grasa. Ella se puso delante de mí. «Puedo demostrarte que todo es real. Él está aquí. Ha estado aquí conmigo durante cientos de años. Él me mantiene joven ahora que era una locura hablar. Estaba seguro de ello, así que decliné cortésmente y me dirigí a la puerta. Pero ella volvió a cacarear. «Te mueres por saber la verdad, ¿verdad?
demasiado asustada para admitirlo. Pansy Boyden. ¿Qué pensaría tu padre? Bajó el tono de su voz. ¿Me conoces? Pregunté, asustada por la información que parecía saber sobre mí. Ella negó con la cabeza, sonriendo. No, pero él sí. Señaló hacia la cueva. Siempre te ha conocido. Él te creó. Miré de la cueva a ella y negué con la cabeza. Otra bocanada de aire frío giró a mi alrededor, pero no llegó a despeinar a la anciana ni a ondear su fino jersey, a pesar de que estaba a solo medio metro de mí. El aire me levantó el pelo como dedos fantasmales y luego me rodeó las muñecas, tirando suavemente de mí hacia la cueva. Sobresaltada, me solté y corrí hacia la entrada de la casa. Oí que la mujer le decía a alguien: «Te dije que era inútil. Está asustado, estúpido. No sirve de nada». Pensando que lo que sentía era imposible, me acerqué lentamente al porche para ver con quién hablaba. No estaba allí. Volví a oír su voz y vi que estaba de pie a la entrada de la cueva. Una delgada brizna de mujer que no estaba precisamente bien de la cabeza, enfrentándose sola a los peligros de la cueva. Mi instinto de ayudarla se puso en marcha y me olvidé del viento espeluznante y de su loca historia. Corrí hacia ella y desapareció en la oscuridad de la cueva antes de que pudiera alcanzarla. Me quedé en la entrada, incapaz de ver nada en el interior. El viento soplaba con fuerza contra mi espalda, como si me empujara a entrar en la cueva. Hacía unos instantes, el cielo estaba despejado y azul. Entonces, levanté la vista y vi una masa de nubes grises que se formaban de la nada y tapaban el sol. El trueno retumbó de nuevo, crujió y rodó lentamente por el cielo. Grité dentro de la cueva, pero la mujer no respondió y un relámpago partió el cielo, un grueso rayo que partió un árbol y prendió fuego en la cresta de al lado. Volví a gritar, diciéndole que iba a caer una tormenta y que teníamos que volver dentro, y esperaba que ella viniera a verme desde los recovecos de la oscuridad. Su voz resonó. «Siempre vengo aquí cuando hay tormenta. Es más seguro que la casa. Ven, por favor. Tengo miedo sola». Grité que no podía ver, pero ella solo insistió en que me uniera a ella. Un rayo cayó justo delante del coche, quemando una enorme mancha negra en la fina hierba. Las nubes estallaron y llovió granizo del tamaño de monedas de 25 centavos, que rebotó contra la roca golpeándome, picándome y quemándome, y me vi obligado a entrar en la cueva. Arrastrando los pies y apoyando la mano en la fría pared de piedra, me abrí paso lo suficiente para evitar ser golpeado por el granizo. Divisé a la mujer al fondo de la cueva. Había encendido una pequeña hoguera, cuyo enfermizo resplandor anaranjado apenas aliviaba la oscuridad. Me acerqué al fuego. La mujer sonrió y me hizo señas, y no pude evitar que me recordara a la bruja de un cuento infantil, que hace señas al niño descarriado para que caiga en su trampa mortal. La temperatura había bajado y yo temblaba, pero seguí caminando con cautela. Algo grande se movió más allá del resplandor del fuego. Me detuve y me tapé los ojos, intentando ver en aquella oscuridad que parecía más oscura que el resto de la cueva. Pensando que estaba siendo una Nelly nerviosa, me acerqué más al fuego, temblando casi incontrolablemente. Mirar la expresión estirada y fingida de la mujer era como mirar dentro de la pura locura. Decidí salir de aquella montaña en cuanto pasara la tormenta. Me buscaría algún otro pueblo rural inexplorado en el que sumergirme. Un sonido que se deslizaba vino del otro lado del fuego otra vez, y los Womans ya estiraron. La sonrisa se ensanchó aún más. Sus ojos se agrandaron y se excitaron. Entonces retrocedí un paso, y ella se lanzó hacia mí, alcanzándome pero sin tocarme. «No te muevas. Quédate. Significaría tanto para mí. Tengo tantas ganas de volver a ser joven. Boyden, ¿me harías un favor?» Ella asintió, mostrando todos los dientes, y sus ojos se abrieron tanto que parecía que iban a salirse de su cabeza.
Y entonces el sonido volvió. Eran escamas sobre roca lisa. Ya había oído serpientes sobre rocas, pero esta era cientos de veces más grande que cualquier serpiente. Retrocedí otro paso, mirando a mi alrededor, en busca de lo que estuviera haciendo ese ruido. Venía de detrás de mí. Giré hacia la entrada de la cueva. A la débil luz del exterior pude distinguir una sombra. Se retorcía como una serpiente, pero era tan gruesa como yo. La mujer chilló y aplaudió con una expresión de puro placer en el rostro. Y otra sombra, del mismo tamaño, vino del lado opuesto de la cueva, y se enroscaron. Estaba atrapado. Retrocedí hacia el fuego, aterrorizada. Nada de aquello podía ser real, o eso me decía a mí misma. Pensé que estaba alucinando. Ya sabes, a veces las cuevas que corrían profundamente bajo las montañas se llenaban de gases que eran mortales, que podían causar las alucinaciones que... Miré a la mujer. Estaba demasiado lejos para ayudar. Al parecer, había visitado la cueva y respirado gases una vez de más, y eso la había vuelto loca de remate. Algo tan grande que parecía llenar el fondo de la cueva empezó a deslizarse hacia el fuego, hacia la mujer y hacia mí. Ella parecía no darse cuenta, a prueba de que era mi calenturienta imaginación inventando cosas. Hice acopio de todo mi valor y corrí directamente hacia la entrada de la cueva, seguro de que atravesaría aquellas sombras que se retorcían. Podéis imaginar mi sorpresa y horror cuando choqué con ellas. Inamovibles, sólidas y muy vivas. Salí rebotado y me di de bruces contra el suelo. Las formas se movieron hacia mí, un círculo de carne viva que se acercaba. Tropecé con los palos del fuego y volví a caer. Cuando me puse en pie, corrí en dirección contraria, y ojalá nunca hubiera visto lo que vislumbré al fondo de aquella cueva. Era enorme, y más allá de mis poderes de descripción, había ojos tan grandes como neumáticos, tallados colocados a ambos lados de la mole. Una boca cavernosa llena de hileras de dientes afilados. Tentáculos como serpientes se extendían a ambos lados, formando un bloqueo en la entrada, y toda la masa palpitaba, se abultaba y se flexionaba acercándose a mí. El aliento que escapaba de su boca era rancio y helado, y se hinchaba para acariciarme como 100 manos. Duerme en el abrazo de Dios para que vuelva a ser joven. Lo hice bien, ¿verdad? Cayó en el acto, anzuelo, línea y plomada. Es bueno para otra renovación, ¿verdad? Su voz se había vuelto aguda y chirriante. La respiración de las cosas me estaba adormeciendo, y me sentía como en un sueño, o más bien en una pesadilla. Entonces todo se ralentizó y la caricia del aire frío me meció suavemente. Mis ojos se cerraron un instante y volvieron a abrirse. Si no lo hubieran hecho, ahora no estaría compartiendo esta historia con ustedes. Estaría muerto. Una protuberancia parecida a una lengua se movió hacia mí desde lo más profundo de la boca del monstruo. Goteaba baba mientras se movía de un lado a otro en el aire, como buscándome. Estaba casi convencido de que era un sueño, hasta que aquella lengua sucia y goteante estuvo justo delante de mi cara. Me sacudí el entumecimiento del sueño y retrocedí dando tumbos, agitando los brazos, ahora girando. Cogí 2 ramas del fuego y las arrojé a la boca abierta. La mujer gritó mientras yo giraba y corría hacia la entrada, y todo parecía seguir sucediendo a cámara lenta. Los 2 tentáculos se desplegaron y se retiraron. Uno pasó silbando por encima de mi cabeza y el otro se enganchó en mi pie. Salí volando hacia adelante y golpeé el suelo con tanta fuerza que me quedé sin aliento. El monstruo chilló y la ráfaga de aire me empujó hacia el granizo que caía, y rodando ladera abajo, me estrellé contra la celosía del porche y me puse en pie a duras penas. El grito volvió a sonar. El sonido sacudió las ventanas de la casa y rompió los cristales del viejo Studebaker. Me tapé los oídos con las manos y grité mientras corría por el camino lleno de baches. Perdí la cuenta de cuántas veces me caí antes de llegar a la carretera asfaltada, y estaba demasiado traumatizada para preocuparme.
En cuanto mis pies tocaron el asfalto, el granizo se convirtió en lluvia y los truenos cesaron. Las nubes se disiparon, volvió la luz del sol y eché a correr. No paré de correr. En ese momento todo era cuesta abajo, así que fue fácil seguir. La adrenalina bombeaba a través de mí con tanta fuerza que probablemente podría haber corrido todo el camino de vuelta a casa de mamá. Jadeante y entumecido, llegué a trompicones a mi vado y tanteé el pomo de la puerta. La mano me temblaba tanto que no pude meter la llave en el contacto y el cocinero salió por la puerta y se dirigió a mi camioneta. «¿Qué demonios haces aquí? ¡Lárgate!». Su brusquedad había disminuido solo un poco. Me quedé mirándole, confuso. «Será mejor que corras como el viento y no te detengas, muchacho. Eres el único que se ha escapado». Me sorprendió riéndose. «Será mejor que te quites esas malditas cintas o la Concha te encontrará y te arrastrará de vuelta. ¿Ves esas cintas? Llámala por ese maldito garabato que tienen ahí». Volvió a reírse y se marchó. Arranqué las cintas y las arrojé a la tierra. Rompí todos los límites de velocidad entre Tenedor del Diablo y mi universidad, y me alejé. Y después de eso, dejé la universidad y me hice cargo de la granja de Pops. Realmente creció y se hizo más próspera de lo que ninguno de nosotros se había atrevido a soñar. Nunca le conté a nadie lo que me pasó en la montaña, pero pensé que la gente debía saberlo. No creo que me quede mucho tiempo. Esta mañana fui al final del maizal para comprobar el crecimiento y encontré una cinta rosa pálido colgando de un tallo de maíz.